Bueno, Aníbal, yo he hecho una introducción de tipo general porque si no me pasaría el programa hablando y dando las noticias específicas de lo que ha sucedido. Yo quiero tu interpretación. Ahora es muy difícil encontrar algo muy concreto para dar en breves minutos. Sin duda que Trump está haciendo de manera mucho más rápida y mucho más profunda lo que quiso hacer en su primera presidencia y que en parte tuvo límites impuestos por el Partido Republicano y por la gente que lo rodeaba. ¿Sí? En ese momento Trump no llegó, ¿sí? con la fortaleza que lo hizo esta vez. Ahora tiene todo el Congreso a su disposición. Pero más allá del Congreso, le ganó a todos en el Partido Republicano. Tiene mucho más libertad. Sí, sí. Es como que es como Cristina Kirchner en su momento. Exacto. ¿Sí? No hay nadie que le pueda enfrentar o que le pueda decir, no, hasta acá llegaste, no pasé este límite porque perdés el apoyo, ¿sí? del partido. Bueno, eso hoy no está pasando. Hay que ver, el órgano más sencillo de una persona es el bolsillo, suelen decir, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa si esta situación que vos bien mencionaste, que no es habitual desde el año 2020, que no teníamos este nivel de volatilidad hacia abajo, vamos a decir así, de caída tan generalizada en los mercados financieros. Entonces, bueno, si eso sigue por este camino, puede haber algo distinto. Pero hoy Trump está poniendo, digamos, en el tapete una política que estaría cambiando el orden mundial o que cambia, digamos, el esquema que teníamos hasta hoy, donde Estados Unidos consumía más de lo que producía, ¿sí? Porque el mundo le quería comprar, porque básicamente decía, che, a mí me sirven tus dólares, te doy mercadería. ¿Sí? Y de hecho, de alguna manera, el crecimiento del siglo XX, la economía del siglo XX, se basó un poco en eso, ¿no? En que Estados Unidos siempre tuvo déficit comercial con el mundo e inclusive en los últimos años tuvo un abultado déficit fiscal, sí, solamente financiable porque es en dólares. Exacto. Y la gente en el mundo sigue queriendo dólares. Bueno, lo que está haciendo Trump está rompiendo, o puede romper, vamos a ver qué termina pasando. Los que conocen al amigo Donald dicen que es su estilo de negociación, pegar, romper, para después sentarse a la mesa. Pero bueno, está claro que estamos viviendo una turbulencia significativa que tiene impactos mucho más allá de Estados Unidos, ¿sí? Porque esto impacta, todo lo que pasa en Estados Unidos tiene impacto global. Pero esto en particular es mucho más fuerte, sin duda que el objetivo principal es China. Sí, efectivamente, lo que pasa es que ya tenemos la respuesta de los chinos, 34%. Bueno, entonces, se está poniendo, digamos, espeso el caldo y está generando, hay que ver, digamos, cuando vos lanzás este tema, es como un partido de ajedrez. Vos movés, pero del otro lado hay alguien que mueve. Vos podés tener un plan, pero hay que ver del otro, digamos, tu rival, qué es lo que hace. Yendo a efectos prácticos, y especialmente para Argentina, guarda que esto está generando impactos en la Argentina, al menos de corto plazo, significativos. La soja bajó muchísimo. Ojo, bajó en Chicago. Hay que ver si Estados Unidos no le puede vender a China. Ya en el 2018 China le compró un montón a Brasil. A nosotros no tanto, porque no exportamos tanto poroto de soja, sino más bien aceite. Sí. Aceite y harina. Hablaba esta mañana con un economista y decía, guarda que la Unión Europea ya venía, ¿sí?, con otra idea respecto al tratado Unión Europea-Mercosur, al que siempre se opuso Francia, pero bueno, esta nueva situación con Estados Unidos puede hacer virar eso. Bueno, se desatan cosas malas en algún sentido, por lo menos no buenas, y otras que quizás sean muy positivas. Está todo arriba de la mesa, está todo muy revuelto. La incertidumbre es peor que la mala noticia, ¿sí? Efectivamente. Entonces, acá tenemos una mala noticia, pero que genera más incertidumbre todavía de la que había. Bueno, veremos cómo se acomodan las cosas en el corto plazo y a partir de ahí, sí, que podemos empezar a construir. La sugerencia ante esta situación es siempre ser prudentes y tener cautela, especialmente en un país como Argentina, que tiene sus propias cuitas, ¿no? Sí, efectivamente, porque, por ejemplo, cuando se produjo la crisis de Lehman Brothers, que provocó un impacto parecido a esto, ya sabíamos efectivamente a quién afectaba. Es decir, estaba afectando a todo el sistema financiero y bancario del mundo, sí. Y entonces había una especie de derrumbe en cadena, es decir, un efecto dominó, y que se sabía hasta dónde podía llegar, y había remedios para eso, porque hubo, por parte de los grandes jugadores internacionales, grandes inyecciones de dinero, pero resulta que acá los grandes
jugadores internacionales como son Estados Unidos y China, pero también donde se está metiendo Rusia, por supuesto, más otros países que tienen grandes influencias. Están todos con los cuchillos en los dientes, ese es el problema. A ver, lo loco es que Estados Unidos se peleó tanto con China como con todos sus aliados. Y se peleó con Europa también. Bueno, entonces ahora hay que ver, bueno, ¿cómo termina esto? ¿Es parte de esta estrategia de negociación, golpeo para ver si después nos sentamos a la mesa y arreglamos? No lo sé, me encantaría tener algún amigo que estuviera bien cerca y nos pudiera explicar cuáles son los próximos pasos. Sí, los riesgos son importantes, lo estamos viendo obviamente en los mercados internacionales, con lo cual hay que ser prudente porque las consecuencias pueden... A ver, está claro que de corto plazo las consecuencias van a ser negativas, ¿sí? En el muy corto plazo esto que está pasando no es positivo ni para la economía internacional ni para Argentina. El uso de estos cambios, ¿sí? Dicen que los chinos del anagrama de crisis es de oportunidad. Bueno, quizás acá podamos encontrar oportunidades y dependerá de nuestra diplomacia, que nunca ha sido demasiado eficaz, esperemos que esta vez lo sea, y de que a su vez nosotros podamos acomodarnos en este entorno de una manera relativamente eficaz. Lo primero es cerrar la incertidumbre que hay con el acuerdo del FMI, ¿sí? Tanto de la firma en sí misma como de cuáles son las condiciones para que eso pase. Estamos viviendo una cuestión, especialmente en el lado cambiario, que es extremadamente sensible para la Argentina. ¿Qué te parece? Es muy Por eso particular. el dólar se disparó a 1.350. Tenés 1.360, te diría, el dólar MEP. Los bonos han de vuelta caído, otro día de caídas entre 2 y 4% con los bonos, otro día con el ROFEX subiendo, que te genera más incentivos a postergar la liquidación de exportaciones y acelerar el pago de importaciones. Esta situación que vivimos no puede durar mucho tiempo, ¿sí? Porque es extremadamente negativa, pero bueno, hasta que no se resuelva es difícil proyectar. Y de corto plazo la incertidumbre para Argentina aumentó. De vuelta, los precios internacionales no son buenos. ¿Querés ver el lado positivo? El dólar se está depreciando en el mundo, ¿sí? o empezó a depreciarse. Hoy, bueno, los últimos días es distinto, pero la tasa de interés internacional sí cayó mucho. Hoy, digamos, vos llegaste a tener tasas a 10 años de Estados Unidos en 5,5%, habían caído a 3,70%, llegaron antes de la asunción de Trump casi a 5% de vuelta, hoy estaban orillando los 4% y probablemente caigan de 4% en el corto plazo, ¿sí? Como miedo a la desaceleración / recesión económica. Si finalmente todo este lío, ¿sí? De alguna forma se acomoda sin que Estados Unidos entre en recesión, ¿sí? Con alguna inflación, con algún aumento de precios puntual, no generalizado o no, en el tiempo, sino que bueno, los aranceles generan un aumento de precios, pero no se extiende. Y eso hace que la Reserva Federal no suba, sino que en el tiempo baje las tasas de interés. Bueno, eso no termina siendo negativo para los países emergentes. Pero bueno, hay mucha incertidumbre, hay que ser prudentes. Claro, indudablemente es así, porque la jugada última de Trump, o es su justificativo, es de que las grandes empresas que están diversificadas vuelvan con sus inversiones en los Estados Unidos. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Un proceso de reversión en ese sentido lleva lustros. Es decir, eso sería un plazo de 20 años. Pero lo inmediato para nosotros, por ejemplo los argentinos, que estamos necesitando las inversiones como maná del cielo. Es decir, ¿quién puede venir en este momento a decidir una inversión genuina e importante en Argentina, donde tenemos en vigencia el RIGI, que ha hecho que haya algunos proyectos realmente interesantes, pero por el momento todo el mundo violín en bolsa, ¿eh? Bueno, es parte de los desafíos que hablábamos antes y por lo cual se hace más imperativo todavía definir cuál es la situación, digamos, de Argentina frente al FMI y especialmente frente a cómo sigue el plan económico, ¿sí? Para darle algo de visibilidad, para que los agentes económicos sepan cuáles son las reglas del juego, buenas o malas, pero saber cuáles son las reglas del juego que nos permitan tomar decisiones de inversión, ya no de portafolio, sino de inversión real, ¿no? O sea, hasta que vos no sepas cómo sigue esto, se te hace un poco más complejo. No es menor que también nos agarra con un proceso electoral ya lanzado. Exacto. ¿Sí? Y que viene con sus complicaciones. No vale la pena que yo hable de eso, hay gente mucho más idónea al respecto, pero claramente lo que está pasando desde el rechazo de los pliegos de la Corte Suprema a una
campaña en Capital Federal que viene muy dura, a que, bueno, qué pasa con la alianza o no en Provincia de Buenos Aires. Quizás lo mejor que le pasa al gobierno es que del otro lado se pelean como perros y gatos también y por eso no se siente tanto. Bueno, pero bueno, ya están las consecuencias, sí. Parece que Kicillof saca sí o sí el desdoblamiento de las elecciones y acaba de renunciar Manuel García Mansilla, es decir, tratando de rescatar algo de su anterior prestigio que ya está muy mancillado al haber asumido. Son esas cosas inconcebibles que pasan en el país. Pero como cosas inconcebibles, hay otro tema que la incertidumbre vuelve por primera vez en torno a la validez de la palabra presidencial, Milei, y la palabra del ministro de Economía, Toto Caputo. ¿Por qué? Porque ellos insisten en que no va a haber una devaluación, pero ocurre de que en los hechos se está dando una situación sumamente complicada, como es nada más y nada menos que el déficit de cuenta corriente. Y esta disparada de los dólares financieros, más el hecho de que la ilusión o la utopía de llegar a un riesgo país de 350 se ha disparado de nuevo a 920. Es decir, está planteando una realidad pragmática diferente a los enunciados. Y esa incertidumbre para los argentinos, que ya sabemos hacia dónde corremos, nos gusta el verde. Somos ecologistas. A ver, tenés razón, ahora hay que salvar algo. Vos, si estás en un lugar como puede estar Milei o está Caputo, claramente no podés decir voy a hacer esto, ¿sí? Porque el mercado se anticipa. Y claramente hoy, hasta que uno tenga cerrado el acuerdo con el FMI y claramente qué vas a recibir, cómo lo vas a recibir, cuáles son los condicionantes, no podés mover. Y menos anticipar lo que va a pasar, porque si no el daño puede ser aún mayor. ¿Sí? Tenés que acelerar los tiempos. A ver, el gobierno... a propósito, sin querer, se metió en un lugar cuando empezó a decir todo este tema del FMI, que quizás no era imprescindible al menos. Pero bueno, la suma de errores... que faltaba ponerle el moño nada más. A partir de enero para acá vos empezaste con el tema del discurso de Davos, después con pesos libra, después con Lijo y García Mansilla, después con el acuerdo del FMI que no termina de salir y que no termina de llegar y que cualquier economista... Es que se reúne recién dentro de 20 días, ese es el tema. Por eso, entonces, a ver... Al menos hubo un par de errores no forzados por parte del gobierno que ahora ya están en juego, esto tiene que cerrarse. ¿Puede decir el gobierno que va a devaluar? No, porque sería peor el remedio que la enfermedad. Es posible que salgamos de esta situación. El FMI te va a dar una torta de plata para que vos financies a que los argentinos viajemos al exterior a niveles récords, como pasó. Por lo menos es muy poco probable. Entonces, bueno, vos tenés que evaluar. Si antes de este despelote a nivel internacional era bastante posible que vos tuvieras que salir con alguna corrección del esquema cambiario, en medio de este lío, ¿sí? Hasta te da la excusa para poder hacerlo. ¿Qué es lo que va a pasar? No soy amigo de Toto, no sé si él siquiera ya lo sabe, o sea, porque creo que está todo, si no ya lo hubieran puesto en movimiento. Inclusive ha puesto en duda el Krönenbeck, que está hablando de bandas, está hablando de bandas cambiarias. Es decir, todo eso lleva incertidumbre, es lo peor que nos puede suceder a los argentinos en este momento político sobre todo. Está claro que este entorno no puede durar mucho, ¿sí? Ojalá que se defina antes de lo esperado. En la reunión del FMI, en teoría, es para 21 de abril, digamos, para la reunión de primavera, como dicen ellos. Recordemos que entramos en otoño nosotros, primavera, están entrando, digamos, en lo que llaman la reunión de primavera. Acá, a fin de abril, esto se tiene que resolver. La verdad que cada día nos cuesta un poco más, ¿sí? Porque genera costos en términos de inversiones que no se deciden, de un incipiente... No sé si aceleración de precios, pero por lo menos los precios dejaron de caer, las tasas de interés empezaron a subir, hay un costo que ya la economía argentina está pagando, ¿sí? En parte por toda la incertidumbre internacional, en parte local. Bueno, entonces, por eso, esperamos que esto tenga una definición pronta. Así como decimos esto, también hay que decir, Argentina no necesita hoy una cirugía mayor como pasó cuando entró este gobierno, y hay que destacar que lo que hicieron en tan corto tiempo, evitando una catástrofe, extremadamente bueno. ¿Necesitas un service? Sí, está claro que hoy, dadas las circunstancias y el entorno, necesitas un service,
tenés que lograr, más allá de la plata que te den, más allá de si es con banda, si no es con banda, si es de evaluación, lo que vayas a hacer, el gobierno tiene que mostrar que de vuelta está en control. Lo peor que le puede pasar a la Argentina es que el gobierno corra atrás de los acontecimientos en la parte económica. Entonces necesitamos... Porque ahora se ha ido anticipando. Bueno, es como que al revés la cosa. estamos por detrás. El Eso. gobierno estuvo por delante, sí manejó la agenda económica y el discurso económico y las expectativas hasta febrero. ¿Sí? A mediados de febrero, principio, mediados, fines, poner la fecha que vos quieras. Fatídico 14 días de los enamorados, Bueno, y días de Libra. Entonces, a partir de ahí es como que el discurso económico empezó a ganarle, o la agenda económica pasó a estar por delante de las acciones del gobierno. Bueno, sea lo que sea la decisión que se tome y sea lo que sea que acuerden con el FMI, lo que se tiene que mostrar es que el gobierno está de vuelta en control y más allá que puedas pagar un costo de corto plazo de por ahí algún aumento de inflación o alguna situación que hubiera sido mejor que no pasara, bueno, es mejor eso que seguirla de atrás, porque seguirla de atrás sabemos cómo termina. A Macri le dieron 40.000 millones de dólares y lo sacaron en camilla. La situación es muy distinta hoy. El gobierno no tiene déficit fiscal, no hay prácticamente deuda en pesos en manos del exterior, los vencimientos de Argentina de deuda en dólares son muy controlados. Con el tema del acuerdo del fondo, la principal deuda argentina, que es con el fondo, se patearía muy para adelante. O sea, hay una situación muy distinta. Sí, efectivamente. Lo que tiene que lograr el gobierno es mostrar, hey muchachos, de vuelta la sartén la tengo yo, ¿sí? Y empezar a relanzar desde ese lugar, ¿sí? Y encontrar una salida. Mientras tanto, de vuelta, creo que no puedo dejar de ser financiero porque es mi materia. Lo aconsejable para la mayoría de los inversores es en estos momentos conservar la calma, pero ser un poco más prudente que de costumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente el final. Efectivamente. Bueno, estamos como el shop, viste que lo sirvieron, la espuma está aquí arriba, hay que esperar que baje. Tal cual. Gracias, Aníbal. Gracias a vos.